Eh, ¿Listos? ¿Ya estamos listos para grabar? Me preocupa la bulla de tanta gente. Bueno, como digan, comencemos a la cuenta de tres, ¿ok? Tres, dos. No, mejor lo hacemos normal. Siento que se escucha un poco mejor. Uno, dos y tres. Un saludo a todos nuestros super oyentes. Encantados de tenerlos una vez más aquí en este, que de seguro es tu podcast favorito, el podcast del padre Hayden. ¡Ay, pelao y raspao! Hoy nos hemos echado otro viajecito a la historia. Les cuento que estamos en Francia, en la Place du Marché en Rome. Lo sé, a quién quiero engañar, no hablo francés, así que mejor. Nos encontramos en la antigua plaza de mercado en Rouen, sí, en 1431. Hoy es exactamente 4 de mayo, les digo que nuestro destino era el 30 de mayo, pero hubo unas fallas en nuestra máquina del tiempo y aquí estamos unos días antes. Por cierto, Salomón, tienes que revisarla, ojo, antes de irnos, que no se te vaya a olvidar. Y ojo, que no vaya a aparecer esto en el programa, ¿ok? Continuemos. ¿Saben lo que pasó el 30 de mayo de este año en esta plaza, no? Bueno, y si no lo sabes, yo te lo cuento, para eso estoy aquí. Fue quemada en la hoguera Santa Juana de Arco. Si saben por quién, ¿verdad? Sí, por la Santa Inquisición. Estamos en el preciso momento donde la están juzgando. Creo que acaba de reafirmar que las voces que escucha vienen de Dios, por eso los gritos de la gente. Vamos a ver si logramos abrirnos paso y estamos más cerca para escuchar mejor. Vamos. Con permiso. Permiso. Gracias. Con permisito. Bueno, creo que aquí estamos bien y se alcanza a escuchar más claro. Bruja, es el diablo quien habla por medio de esta mujer. No es Dios quien le habla, sino el demonio. Es hija del demonio. No digo mentiras y que Dios me libre de caer en ese pecado. Mis palabras son sinceras y las voces que escucho son reales. No he hecho más nada en mi corta vida que hacer la voluntad de Dios. ¿Puede una mujer campesina saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Puede una mujer ignorante diferenciar la voz de Dios de la voz del diablo? Nos cuesta a los hombres. ¿Qué queda para una simple mujer? ¿Pueden creerle usted a una mujer que viste como hombre? ¿Cómo está de perdido el mundo que una mujer se viste como hombre? Ay, Dios santo. Gracias a Dios, amigos oyentes, nosotros somos de otra época. ¿Se alcanzan a ver? Perdón, cierto que no están viendo. Les cuento lo que estoy viendo yo. Esto no es un juicio normal de brujería, en los cuales estarían 1 o 3 jueces. Aquí cuento 1, 5, 10, 50 jueces. Y por lo que veo son las personas más eruditas de Francia e Inglaterra. No son cualquier moco pegados en la pared. Sí que se tomaron todas las molestias con esta mujer. Vean aquí, el orgullo masculino herido hablando. Por un lado están los orgullosos ingleses. Los pobres no aceptaron nunca que una mujer y además una jovenzuela los haya vencido. Y los clérigos franceses no aceptaron nunca que una mujer y además joven estuviera hablando en nombre de Dios y tuviera más autoridad y sobre todo más fama que ellos. Esta bruja, con sus hechicerías, ha llevado a toda Francia hacia la locura. Ha perdido a esta nación santa y católica. Confiesa, malvada bruja. ¿Saben lo que me parece más curioso? Que ni siquiera Carlos VII está aquí. Lo he buscado entre la gente y no lo veo. El rey de Francia, sí, que le debe el poder precisamente a Santa Juana. No se ha inmutado, ni le interesa que le pase a esta pobre mujer. Bruja, dinos, ¿estás tú en gracia de Dios? Si estoy, Dios me cuidará. Si no estoy, Dios quiera ponerme, porque preferiría morir que no estar en el amor de Dios. Hereje, una mujer que no ha sabido ocupar su lugar en la sociedad es un hereje que no reconoce el dominio que Dios ha dado al hombre sobre ella. Hereje es esta mujer, quien se cree más que los ministros de Dios, que sí son el mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí logran ver mis superoyentes? Verdad. Sí, es que siempre se me olvida. Es que quisiera que ustedes vieran con sus propios ojos lo que yo estoy viendo aquí. Son los implementos de tortura que utilizaba la Inquisición. Voy a intentar describírselos y espero que puedan entenderme. Bueno, yo alcanzo a ver por allá... sí, el potro. Miren, es una mesa grande.
Lo que hacen es acostar al preso y amarran sus extremidades con una soga que están unidas a una rueda. Cuando giran la rueda, van estirando el cuerpo. Dolor macho que debieron sentir los personajes que así fueron atormentados. Dios me libre, Dios nos libre. Ah, mira, ahí también veo el balde al lado de la mesa, sí, ahí está. Con ese hacen el castigo del agua. Mira, lo que hacen es acostarlo en una mesa también y ponerle un trapo en la boca y tratar de que llegue hasta la garganta. Le echaban agua y era lo que le daba la sensación de ahogo. Definitivamente morir ahogado debe ser muy feo, no es una opción. Pobres mujeres que así fueron torturadas. ¡Ay, sí! La que me faltaba. Mírala, ahí está, detrás. La garrucha le llamaban. Era de las peores. Con esta lo que hacían era sujetar al reo con una soga que a su vez iba sujetada a una garrucha con los brazos amarrados a sus espaldas. Lo subía lentamente y a cierta altura lo dejaban caer, pero no permitía que tocaran el suelo y el dolor de la caída era más fuerte que la levantada. Pero bueno, no se preocupen que con Santa Juana no van a usar nada de eso. Creo que todo está dicho y ha quedado constancia para todos que esta mujer es una bruja y como las brujas merece morir en la hoguera porque no ha querido confesar ni arrepentirse de sus pecados. Sí, Santa Juana murió fue en la hoguera, el 30 de mayo de 1431. Pero tranquilos, posteriormente se reabrió el caso, como en el caso de Galileo, ¿lo recuerdan? Y si no lo recuerdan, les recomiendo escuchar uno de los episodios anteriores de Pelao y Raspao. Y fue cuando reconocieron su santidad, en 1920 exactamente. Se preguntarán, ¿para qué si ya estaba muerta? Para mucho en realidad, para limpiar su nombre, para ver la perversidad de sus ejecutores y para mostrarla como modelo de santidad. Santa Juana de Arco murió santamente, pero en realidad no es de Juana de quien queremos hablar, sino de la Inquisición. Y qué mejor ejemplo que una mujer condenada por la Inquisición y que después la misma iglesia, percatándose de su error, la reconoce como santa. Hasta aquí mi viaje. Yo me voy a quedar un poco deleitándome de los paisajes franceses del siglo XV. Les mostraría fotos en mi cuenta de Instagram de Mochife, pero yo creo que eso alteraría la línea temporal, no me voy a arriesgar, así que quedarán en mis recuerdos. Ustedes, por el contrario, sigan en estudio. Las cruzadas, los templarios, la Inquisición, la ideología de género, la quema de brujas, sobre la eutanasia, sobre el aborto. ¿Y qué sobre los abusos de la iglesia? y su riqueza, y sobre su historia. Esto y mucho más. Hablaremos de lo que nadie quiere hablar porque callar no es una opción. Bienvenidos al podcast del padre Hayden Hay. Pelao y Raspao. Pelao y Raspao. Pelao y Raspao. En donde de una manera crítica, empática e imparcial abordaremos estos temas que nadie quiere abordar, porque nuestra misión es la verdad. Muchas gracias a nuestro corresponsal por cubrir esta noticia y como ya lo había dicho, sí. Lo que me trae por aquí hoy es este tema de la Santa Inquisición. Me gusta un poco hojear los comentarios de las noticias relacionadas de la iglesia que aparecen en las redes sociales. Y cabe anotar que hay dos cosas que la gente acusa a la iglesia. La primera es sobre los abusos sexuales, que por cierto, que si no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo que lo escuches. Y lo otro es que la mayoría de las personas tienen la idea de que la iglesia es la institución más sanguinaria de la historia. La verdad, no sé de qué libros de historia sacan eso, pero sí, eso es lo que está en el imaginario morboso colectivo de la humanidad. Y una de las razones por las cuales la iglesia se ha ganado este título es por las cruzadas, por ejemplo, de la que también espero vamos a hablar más adelante, pero de una manera muy especial por este tema que nos reúne hoy, que es el de la Santa Inquisición. Que sí fue una institución real, eso no lo vamos a negar, pero que está más llena de mitos y leyendas que de realidades. Así que vamos a ver. Ahora, aquí cabe anotar que nosotros tenemos una mala costumbre llamada anacronismo.
Salomón, por favor, defínenos anacronismo. Con gusto. Según la Real Academia de la Lengua Española, es el error consistente en confundir épocas o situar algo fuera de su época. En palabras más entendibles como te gusta, es el error de juzgar el pasado con los ojos del presente. Exacto, Salomón. Muchas gracias. Eso es un gran problema actual. Querer juzgar el pasado con los criterios del siglo XXI y no se puede. Los juicios que emita sobre el pasado tienen que ser en el contexto social, cultural, económico, religioso e histórico de su tiempo. Entonces lo que pretendo es que de una manera objetiva y sin anacronismos comprendas lo que fue la Santa Inquisición. Una institución que no fue originada con un solo papa, sino que fue el resultado de un largo proceso que inició con Inocencio III y terminó con Gregorio IX, quien le dio la estructura definitiva. Estamos hablando del siglo XIII, exactamente entre 1231 y 1233. Ahora, hay uno de los puntos que son de suma importancia para entender este fenómeno y es la relación que hay que hubo entre la religión y la política. Uno de los errores más comunes es creer que las condenas de la Santa Inquisición, por estar relacionadas con la Iglesia directamente, eran estrictamente cuestión de fe, de doctrina, de religiosidad. Y ahí es donde están muy equivocados. Porque no, la herejía no era solo cuestión de fe, sino también cuestión política. Recuerden que en esa época no había división, era toda una mezcolanza, era la misma cosa. Es más, a pesar de que te cueste creerlo, la Iglesia en cuanto a la Inquisición se trata, no ejecutó a ningún condenado. Ojo, presta mucha atención con lo que te estoy diciendo. La Iglesia ciertamente era la que condenaba, pero no era la que ejecutaba. Los encargados de eso era la parte civil. El rey como su principal autoridad, digámoslo así. Era como una especie de protección que la Iglesia ejercía sobre los católicos. Si eras católico, pues la Iglesia te protegía. Pero cuando eras acusado de herejía o brujería o algo así por el estilo, por ejemplo, eras excomulgado y entonces se te quitaba esa protección de la que gozabas y eras presa del pueblo y del Estado. Y sí, hablo del pueblo porque, ¿sabes? En muchas ocasiones era el pueblo el que más ensañaba con esta gente, más que la misma Iglesia. Y sí, hablo del Estado. Es más, antes de que existiera la Inquisición, mucho antes, el mismo rey se encargaba de quemar a los herejes por las revueltas que estos provocaban y que eran un continuo malestar para el reino. No fue la Inquisición la que se inventó la hoguera para quemar a los herejes, fue el rey. Qué pena. Y al contrario de lo que todo el mundo cree, fueron pocos los quemados en la hoguera, que era el castigo más cruel. La mayoría eran confiscaciones de bienes que, ojo, vuelvo a aclarar, no iban destinados para la Iglesia, sino que iban directamente a las arcas del rey. Además, la Iglesia, las únicas penas que podía ejecutar eran las espirituales, como realizar oraciones, por ejemplo, ayunos, penitencias, participación en las Eucaristías y así. Ahora te preguntarás, ¿cómo es eso de que la herejía tiene que ver con la política? Vamos y revisemos un poquito la historia. Hablemos de los judíos, por ejemplo, que eran una amenaza para el reino. Ubiquémonos en el siglo XIV y XV. ¿Lo recuerdan? La peste negra, las cantidades de muertos a los cuales el COVID no les llega ni a los talones, la pobreza generalizada y las restricciones económicas de la corona. Bueno, los únicos que gozaban de poder económico eran los judíos, porque eran prestamistas y arrendatarios, trabajos que usaban la usura que eran prohibida para los cristianos. Y por si fuera poco, los judíos eran vistos como un estado dentro de otro estado. Todavía hoy no lo ven así. No eran fieles al rey, eran como un país independiente dentro de otro país independiente. Aquí nace el antisemitismo, pero hey, se valían del sufrimiento del pueblo para hacerse ricos. Y entonces el pueblo comenzó a tenerlos en la mala y a echarle las culpas de todos sus males. No siendo suficiente, muchos de estos judíos se convertían falsamente al cristianismo para alcanzar grandes posiciones sociales que le eran reservadas a los católicos. Y esto le causaba mucha furia a las demás personas
que no podían escalar porque estaban en crisis económica y veían a judíos falsamente convertidos al cristianismo escalando esas posiciones públicas. La Inquisición en primer momento trató de controlar eso, porque ojo, y esto es muy importante, y ya he repetido ojo muchas veces, pero bueno, solo los católicos eran juzgados por la Inquisición. Ojo, solo los católicos, vuelvo a repetir, ojo, que es verdad, pero bueno. O sea, que los judíos que eran perseguidos eran aquellos que se habían hecho falsamente católicos, que incurrían en apostasía cuando por presión familiar volvían al judaísmo. ¿Y con los musulmanes? ¿Recuerdan el siglo VIII? Sí, la invasión musulmana a la península ibérica. Y ustedes saben que con ellos la cuestión no es imposición religiosa, sino que era la conquista, el dogmatismo fanático y los abusos de su parte. Ahora están los continuos ataques de estos, la alianza que ellos hicieron con los judíos en contra de los reyes católicos, los ataques a las costas de Andalucía. O sea, los reyes tenían que cuidarse en todos los aspectos, y una de las formas de protegerse era con la Inquisición, en la cual ejercían bastante poder. Aunque te cueste creerlo, los principios eran a veces más políticos que religiosos, a veces. Ahora, hablemos de los procedimientos. ¿Cuáles eran los delitos que investigaba la Santa Inquisición? Los que tenían que ver contra la fe y la religión, como son la herejía, la apostasía, la blasfemia, etc. También estaban los que iban en contra de la moral y las buenas costumbres, la brujería, la bigamia, por ejemplo, y pecados relacionados con eso. Los que iban en contra de la dignidad del sacerdocio, como hacerse pasar por uno, o usar la confesión para incitar al penitente al pecado. Ese obviamente está relacionado con los sacerdotes. Y están los que van en contra del Santo Oficio, que está relacionado así como las personas que intentaron entorpecer los procesos. Ahora, ¿cómo era el procedimiento? Mira, no creas que a cualquiera que señalaban de bruja la iban matando. Obvio y no. La palabra Inquisición quiere decir investigación. Y eso era lo que hacían. Investigar exhaustivamente. Y se necesitaba al menos 3 testimonios de personas honorables. No porque cualquiera llegara con una acusación lo iban a quemar como por ociosidad, obvio y no. Los inquisidores se apoyaban también en personas eruditas en teología y juristas. Lo que pasaba con el acusado era que lo apresaban en una cárcel secreta y lo invitaban a arrepentirse. Esto lo hacían muchas veces, demostrando que lo que querían siempre era salvar al reo y no su condena. Y mientras duraba el proceso, era hasta bien alimentado, mucho mejor que en otras cárceles de la época. Ahora, si siendo culpable el reo confesaba, le tocaba pagar una multa o asistir a misa, fácil. Y si no confesaba, le hacían tormentos, sí, con los que hemos dicho anteriormente. Pero recuerden, era una práctica habitual, no era exclusivo de la iglesia, y que no hacía la iglesia sino la parte civil, y que en esos casos eran más benignos que los de su época y de la nuestra, porque por favor, no nos digamos mentiras. No me digan que ahora no usan la tortura para hacer confesar, y que los policías y los soldados usan esplumas para hacerle cosquillas a los acusados para que hablen. Otra cosa para notar es el porcentaje de las personas a las que le aplicaban estos tormentos. En el siglo XVI, solo al 7% de los acusados. Y en el siglo XVIII subió un poco el pico, ciertamente, al 11%, pero este pico vuelve a bajar a un 2% en el siglo XVIII. Además, los acusados podían defenderse con abogados y testigos que demostraran su inocencia, como actualmente se hace. Ahora, todo el proceso se llevaba a cabo con el mayor secretismo posible. Ni el acusado, ni los acusadores, ni los miembros de la Inquisición podían decir absolutamente nada. Esto fue lo que provocó las leyendas negras sobre la Inquisición, porque imagínense, el pueblo, con mucho tiempo para la ociosidad, sin nada que hacer, llevaba a que ellos comenzaran a inventarse historias y a transmitir esas invenciones. La verdad es que no podemos terminar sin hablar de la Inquisición en América, ¿no? Y lo primero que quiero decir es que la Inquisición por estas tierras no iba en contra de los indígenas, sino de los españoles que llegaron a estas tierras. Bueno,
Si los indígenas se convertían y volvían a sus prácticas, sí, pero igual no con la misma severidad y rigurosidad como lo hacían con los españoles. También, una de las cosas que buscó la Inquisición aquí fue frenar el esparcimiento de los protestantes en estas tierras. Primeramente, para que no confundieran a los indígenas, pero también con fines políticos, porque ellos eran los piratas que tantos estragos hicieron a las tropas españolas, tanto por fechoría como también impulsados por el odio a los católicos. Los libros de historia nos cuentan mucho de esos ataques, los que Colombia no se salvó, como sucedió en Cartagena, en Santa Marta y en Riohacha. Hay cifras, veamos las cifras. En América hubo 3 grandes tribunales, que fueron los de México, los de Lima y obviamente los de aquí en Cartagena. En esos 3 tribunales, hablemos por ejemplo del siglo XVII, se llevaron a cabo 2.869 procesos. Ya sabes de lo que se acusaban, ¿no? De protestantes y judaizantes que tenían prohibido entrar a estas tierras, por cierto, la bigamia, la blasfemia, los delitos del clero, y aquí anotaré que se llevaron a cabo unos 200 y algo procesos relacionados con sacerdotes. Así que la Inquisición también se encargaba de esos padrecitos que daban mal ejemplo. También la brujería, la hechicería, etc. Ya por el siglo XVIII, los procesos registrados son solamente 266 en total. El Tribunal de Lima fue el más movidito, ¿no? Al que le sigue el de México y por último el de Colombia, porque somos buenos, nunca imbuenos. Ahora, en cuanto a la población sentenciada, los que más fueron juzgados fueron los españoles y criollos, que recuerden que son hijos de españoles nacidos en el Nuevo Mundo. Le siguen los extranjeros y por último los negros y mestizos. Los juicios a indígenas fueron insignificantes, para no decir que casi nulos. Así que eso de que la iglesia venía matando a los indígenas, hay que revisarlo con lupa y te invitaría a leer un poco mejor, porque si hubo alguien que defendió a los indígenas de los españoles y a los negros también inclusive, fue la misma iglesia. Ahora, si de penas hablamos, la que menos utilizaban era la relajación. ¿Y cuál era esa? Que era donde se entregaba al reo al brazo secular y que por lo general terminaba en la hoguera. En el Tribunal de Lima solo hay 28 casos de este tipo. No son muy claros en los otros tribunales, pero venga acá. Después de todo esto, ¿sigue siendo la iglesia la institución más sanguinaria de todos los tiempos? Por Dios, si tu respuesta es sí, entonces es que te falta leer más libros de historia y dejar de escuchar a tanta gente paranoica y conspiracionista. Y te tengo un ejemplo. Si nos vamos a Inglaterra, cuando ésta estaba bajo la dinastía de los Tudor, las víctimas de persecución religiosa, ya de católicos o ya de reformados, exceden de 500. Por favor, por favor. Por último, quiero aclarar que todas las religiones, tanto budistas, musulmanes, judíos, evangélicos, todas tienen una especie de Santa Inquisición, que es la que se encarga de mantener la fidelidad de los miembros de las respectivas organizaciones de sus creencias. Esa Santa Inquisición todavía permanece en la iglesia, pero obviamente ya no se llama así, ya no con tanto misterio, ya no con tantas leyendas negras. Ahora se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la que se encarga de precisamente custodiar nuestra fe. ¿Fue buena o mala la Santa Inquisición? Pues no me atrevería a dar respuesta, porque esta estaría condicionada con los criterios que tengo ahora. Solo sé que fue la respuesta defensiva de la Iglesia y del Estado ante los enemigos que querían acabarlos. Y todavía no he visto a nadie condenado por tratar de defenderse. Pero los medios utilizados no me parecen muy bárbaros. Vuelvo a decir, con los ojos de ahora sí, pero con los ojos de ese siglos era normal. Y hasta eran usados más benignamente en la iglesia que en los tribunales civiles. Y que hayan condenado a personas inocentes, pues bueno, me imagino que sí, eso no lo sé. Pero si aún hoy no hemos logrado controlar eso, ¿por qué se lo pedimos al siglo XIV o al siglo XVI? Pero no me parece a mí una tontería de condenar a alguien por brujería y creer que una enfermedad era una manifestación diabólica. Para el avance científico y cultural de esa época era el adecuado.
Es en pleno siglo XXI y sigues tú creyendo en el universo, en las velas de colores que dan prosperidad, en el horóscopo y brujería. Ahora que ellos en esa época no creyeran, por favor. Además, yo pienso que vivimos en una sociedad un poquito cínica, que critica aquello que hace, y especialmente al pasado porque lastimosamente no puede defenderse. Y bueno, este fue un episodio más de tu podcast favorito, el podcast del Padre Hayden. ¡Ay, pelao y raspao! Ya sabes, si tienes algún comentario, duda, quejas o reclamos, puedes escribirme directamente. Aparezco en todas mis redes sociales como Padre Hayden y donde soy más activo es en Instagram. Así que espero verte por ahí. Que el Señor te bendiga grandemente, conceda los deseos santos de su corazón y recuerda siempre, sonríe, porque eso no duele. Bye.